Ante la explosión de la pandemia de COVID-19 en todo el mundo, la gente se ha visto obligada a llevar mascarilla para protegerse a sí misma y a los demás de un posible contagio. Una situación inédita. Millones de estos cubrebocas desechables terminarán en vertederos y océanos, causando un grave problema medioambiental debido a su contenido en plástico. Bien, no podemos dejar de usar mascarilla, por eso la importancia de limitar al máximo su impacto medioambiental. La crisis sanitaria mundial tiene también su revés ecológico. Cerca del 70% del plástico generado por la pandemia de coronavirus, como guantes y mascarillas, acabarán en vertederos y mares con un grave coste para el medio ambiente y la economía. La contaminación por plásticos ya era una de las mayores amenazas para nuestro planeta, pero la pandemia no ha hecho más que empeorar las cosas. De las mascarillas no podemos prescindir por el momento, pero desecharlas correctamente es crucial. Hay mascarillas desechables por todas partes, en el suelo de Hong Kong, en los ríos de Ucrania y en las playas de Italia y California, también en las calles de Alemania, un problema creciente. Uno piensa que es papel porque mira el tejido de la superficie, pero dentro es al menos un 50% plástico. El resto es celulosa o papel y la mitad no es biodegradable. Luego están los elásticos de las orejas, que son completamente de plástico. Se podría pensar que el clip sobre la nariz es de metal, pero también es de plástico. El 70% de la mascarilla es de plástico y no es biodegradable. Están diseñadas para el personal médico, pero se han convertido en un artículo de uso común en el hogar. Muchas mascarillas acaban en el mar porque no se desechan correctamente. Por cierto, se les considera no aptas para el reciclaje porque contienen gérmenes, no solo coronavirus. Básicamente necesitan un tratamiento térmico para desintegrarse. En Alemania eso significa que deben ser eliminadas como residuos generales, es decir, incineradas. Es un proceso que se puede utilizar para generar energía, producir electricidad y calor. Pero no todos los países utilizan este tipo de tratamiento. En muchos lugares las mascarillas terminan en vertederos donde son arrastradas a las vías fluviales. Los científicos trabajan en alternativas como la celulosa biodegradable del bambú. Deben ser resistentes y su fabricación llevará tiempo. El coronavirus está teniendo un impacto mixto en el medio ambiente. Es decir, no todo son malas noticias. Las restricciones implementadas para combatir la pandemia han traído consigo la disminución de las emisiones de CO2 debido sobre todo a una menor demanda de energía. Pero este efecto beneficioso es solo a corto plazo. Hay muchas voces que instan a que la COVID-19 se convierta en una oportunidad para replantearnos nuestra forma de producción y consumo. Menos vuelos. Disminución del tráfico. Calles desiertas, tiendas y locales vacíos. Y hasta menos fuegos artificiales en Año Nuevo. La pandemia de coronavirus ha significado un respiro para el medio ambiente, al reducir por unos meses el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Uno de los sectores más afectados por las restricciones para combatir el COVID es el de la aviación. La paralización de vuelos ha significado pérdidas económicas y de puestos de trabajo, pero para el planeta son buenas noticias. Los aviones liberan dióxido de carbono a la atmósfera, lo que contribuye al calentamiento global. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, el 2% de las emisiones mundiales de carbono del mundo provienen de la aviación. Tan solo en China, los confinamientos, las restricciones de viaje y la paralización de fábricas y tiendas provocaron un descenso de un 25% de las emisiones contaminantes. No obstante, se trata de un efecto temporal. Una vez superada la pandemia, la clave será reducir la huella de carbono de cada habitante de la Tierra respecto a 2019. Esto último es una obligación si se quiere evitar nuevas catástrofes.
Así lo reveló la Junta de Vigilancia Mundial de Preparación ante Crisis Sanitarias en un informe publicado en 2019, en el que se alertaba sobre la necesidad de prepararse para una pandemia. Las predicciones de la Junta, confirmadas pocos meses después con el surgimiento del COVID, se basaron en el análisis de factores de riesgo. Entre ellos, se citan fenómenos meteorológicos extremos derivados del cambio climático, así como del crecimiento demográfico, la urbanización, los incrementos exponenciales de los viajes internacionales y la migración tanto forzada como voluntaria. Tras un año conviviendo con la enfermedad, los expertos se preguntan si el COVID también puede ser un punto de partida para concienciar sobre la emergencia climática. La COVID como nuevo punto de partida. Pues sobre esto vamos a hablar con Mercedes Pardo Buendía, socióloga experta en cambio climático de la Universidad Carlos III de Madrid. Señora Pardo Buendía, gracias por conectar con nosotros. ¿Cree usted que la pandemia, con sus graves consecuencias sanitarias y económicas, está desplazando el objetivo de lucha contra el cambio climático? Bueno, en parte sí, porque obviamente el COVID significa una urgencia tremenda y además requiere de todos los recursos posibles. Pero bueno, el COVID finalmente, digamos, tiene la duración que va a tener y nada que ver con el cambio climático. El cambio climático es mucho más grave, por supuesto, y en la medida en que el cambio climático ya es un asunto como problema, ya está consolidado tanto en la población, en la percepción que tiene la población de que es un problema importante, todas las encuestas lo ponen de manifiesto, como en las agendas públicas y políticas. Bueno, yo creo que aunque tenga ciertos retrocesos en momentos puntuales por situaciones como estas, que podremos volver a tenerlas, pero yo creo que no va a desplazar ni está desplazando el cambio climático, afortunadamente. Bueno, ¿y qué nos ha enseñado la pandemia sobre la lucha contra el cambio climático? Bueno, nos ha enseñado, creo, bastantes cosas y a pesar, digamos, de la urgencia y la rapidez de todo, pues todavía tendremos que reflexionar mucho más. Porque, como he dicho, el cambio climático es mucho más grave que la pandemia, por supuesto por sus consecuencias, que son de largo alcance, y por las dificultades de recuperación. Bien sabemos que, aunque paráramos de emitir gases de efecto invernadero hoy mismo, tardaríamos prácticamente 100 años en volver a los niveles, digamos, preindustriales, con lo cual hemos aprendido, creo, bastantes cosas. Hemos aprendido la importancia de la prevención y de la adaptación a las situaciones, que desde luego se ha producido una adaptación tremenda, rapidísima, en relación al COVID-19. Hemos aprendido la importancia de lo público en un modelo ideológico y económico, donde el mercado parece que es el instrumento y es el mecanismo para resolver los problemas que se presenten en las sociedades. Bueno, se ha puesto de manifiesto que es totalmente insuficiente, y tan insuficiente como que ha quedado prácticamente anulado, y en la solicitud de lo público. El sector público ha sido clave y está siendo clave en esta gestión. Igualmente ocurrirá y ocurre con el cambio climático. Otra cosa que hemos aprendido es que necesitamos instituciones fuertes, instituciones sociales, económicas, políticas, de redes sociales, de barriadas, etcétera, instituciones sólidas que puedan dar respuesta a situaciones de emergencia como la que se ha producido. Por supuesto, la sanidad pública y universal, es decir, hemos aprendido de la importancia que tiene un sistema sanitario público y accesible para todo el mundo, con capacidad de respuesta en el momento determinado. También hemos aprendido la solidaridad, la importancia de la solidaridad respecto a los más vulnerables, y eso en la cuestión del cambio climático, respecto a los países más empobrecidos y a nuestros propios países, por supuesto, es clave. Sí. O sea que creo que sí que hay enseñanzas. Sí. Y otra cuestión, ¿cómo ve usted entonces la posibilidad de que la recuperación económica tras la crisis del coronavirus sea una recuperación verde? Es decir, ¿es realista pensar que esta crisis puede ser un punto de inflexión? Sí, lo creo firmemente. Sin embargo, hay una cuestión, claramente, porque además así se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, está clarísimo que las ayudas planteadas tienen que tener ese componente. Sin embargo, hay que llamar la atención sobre un asunto.
que esta recuperación o este dinero o estos apoyos o estos cambios no se dirijan exclusivamente a las grandes empresas, a las grandes tecnologías y grandes empresas, como pudiera estar ocurriendo, sino que tenga un enfoque mucho más transversal también, incluyendo lo social, por supuesto. Pero sí, no me cabe la menor duda. Se habla mucho de la reducción del CO2 durante la pandemia, pero no hay que olvidar de que se trata de una reducción meramente transitoria. ¿Deberíamos temer un aumento drástico en la contaminación y emisiones de gases de efecto invernadero una vez que la crisis del coronavirus haya pasado? Probablemente, ya está ocurriendo, de hecho. Sin embargo, yo creo que también ahí ha habido una lección. Siempre se decía, es muy difícil, es imposible bajar, es muy difícil a corto plazo, es una cuestión de largo plazo. Bueno, el COVID ha puesto de manifiesto que es posible bajar drásticamente. Por lo tanto, hay que buscar alternativas, ciertamente. Ha sido a base, claro, de prácticamente paralizar el planeta, ¿no? Sí. No es lo que se quiere, pero es posible buscar alternativas, seguro. Pues muchísimas gracias. Mercedes Pardo Buendía, socióloga y experta en cambio climático. Gracias de nuevo. A ustedes. Y para terminar, fíjense en esta idea creativa. Un estudiante surcoreano de diseño de muebles transforma mascarillas desechables ya usadas en taburetes. Esto es un esfuerzo por demostrar que pueden ser recicladas. Kim Haunoi recolectó más de 1 tonelada de mascarillas y las fundió a una temperatura de 300 grados centígrados utilizando una pistola de calor. El material resultante sirvió para hacer estos taburetes. Con esta propuesta, el artista busca llamar la atención sobre la contaminación ambiental que están causando las mascarillas en medio de la pandemia del coronavirus. Y es que la mayoría de los tapabocas desechables contienen filtros hechos principalmente de polipropileno, un componente que tarda cientos de años en descomponerse. Y hasta aquí nuestro especial coronavirus. Gracias por su confianza. Ya saben que pueden seguir estos y otros temas por nuestra página web y redes sociales. Cuídense mucho y hasta otra.